Un chillido ahogado y desgarrador escapó de la garganta de la madre y por puro instinto de terror soltó a la criatura. El ser cayó al suelo, pero no lloró. En su lugar emitió un sonido de pisadas minúsculas y rápidas que comenzaron a arrastrarse y avanzar hacia ella a una velocidad antinatural. Bienvenidos a Sintonía de Sombras. Esta noche, con estas dos historias aterradoras, vas a cuestionarte si aquello que tú estás viendo es producto de algún estrés psicológico que estés pasando o es un espectro que ha decidido quedarse contigo. Recuerda que puedes enviar tu historia al correo en pantalla sintoniadesombrasoficial@gmail.com y será un gusto para mí darle voz a tus historias. Si te gusta este contenido, puedes apoyarme dándole un pulgar arriba y suscribiéndote. Ahora sí, vamos a comenzar. Hay miedos que nacen con nosotros, miedos que podemos racionalizar, pero ninguno se compara al terror absoluto de descubrir que lo que más amas en este mundo se ha convertido en tu peor pesadilla. Esta historia llegó a mis manos de una forma muy inusual. Me la confió una enfermera que trabaja en una unidad de cuidados intensivos de un hospital psiquiátrico. Me dijo que una de sus pacientes tardó meses en recuperar el habla. Siempre estaba aislada en un rincón de su habitación y cuando por fin logró pronunciar una palabra, desenterró una verdad tan maldita que destruyó a toda su familia. Y esta es su historia. Para ella y su esposo, la noticia del embarazo fue el día más feliz de sus vidas. Habían soñado con ser padres durante años. Al principio todo era perfecto. La relación era sólida, llena de apoyo y planes para el futuro. Sin embargo, al cabo de unos meses de gestación, una cita médica cambió el rumbo de las cosas. El embarazo fue catalogado como de alto riesgo. La preocupación se instaló en el hogar y para asegurar que no faltara nada y cubrir todos los gastos médicos, su esposo tomó una decisión muy difícil: conseguir un segundo trabajo. Esto significaba que casi no estaría en casa, y aunque siempre intentaba demostrarle su amor y su apoyo, en los pocos minutos libres que le quedaban, el aislamiento empezó a pasarle factura a la futura madre. Y fue justamente en esos días de soledad en la que esa cosa llegó a la casa. Comenzó como una simple e incómoda sensación, ese escalofrío en la nuca que te dice que hay alguien parado detrás de ti en la oscuridad. Con el paso de las semanas, la paranoia se transformó en una perturbadora realidad. Empezó a escuchar sutiles pasos en el pasillo y ligeros golpes en las paredes cuando intentaba dormir, hasta que una vez finalmente logró verla. En las esquinas más oscuras de la sala y del dormitorio comenzó a materializarse una silueta humana, una sombra anormalmente alta, de extremidades largas y de rostro oculto por una penumbra densa que parecía absorber la luz de la habitación. No se movía, solo se quedaba ahí de pie observándola fijamente. El verdadero tormento empezó cuando cerraba los ojos. Cada noche sin excepción la mujer era arrastrada a profundas pesadillas. En sus sueños la casa siempre estaba completamente vacía y helada, y en medio de la sala aquella presencia horrible la esperaba. Noche tras noche el espectro se aparecía un paso más cerca en sus sueños. No emitía ningún sonido, pero levantaba una mano marchita y con un dedo largo y deforme señalaba directamente hacia su vientre. El miedo que sentía en esas pesadillas era tan real que despertaba llorando, empapada en sudor, abrazando su estómago en un intento desesperado por proteger a su hijo. Finalmente llegó la noche antes del parto. El cansancio físico y mental de la mujer estaban ya al límite, y justo al quedarse dormida el sueño la llevó al mismo lugar oscuro, pero esta vez la silueta ya no estaba lejos, estaba de pie justo al lado de ella. La mujer intentó gritar, pero no tenía voz. Intentó correr, pero su cuerpo no respondía. Entonces la criatura estiró los labios en una sonrisa imposible y grotesca, revelando una presencia macabra. Lentamente bajó su mano helada y tocó el vientre de la mujer. En ese instante un dolor espantoso, punzante y gélido la atravesó por completo. El pánico absoluto la hizo despertarse de golpe.
No era solo el sueño, el dolor era real. Justo había empezado el trabajo de parto. Por fortuna esa noche su esposo estaba con ella y la llevó de inmediato al hospital. Y después de unas horas de angustia, el bebé nació sin complicaciones físicas. Parecía un completo milagro. Sin embargo, desde su primer suspiro algo andaba mal con el recién nacido. El bebé parecía no llorar como los demás. Emitía un chillido constante, agudo y desesperante que no se detenía por nada. Pasaron los días en el hospital y el llanto no cesaba. Incluso los doctores y las enfermeras comenzaron a mostrarse desconcertados y preocupados, incluso incapaces de encontrar una causa médica para semejante malestar. Y al no detectar ninguna anomalía física, finalmente los enviaron a casa. Gracias al esfuerzo del esposo y sus 2 trabajos, habían logrado amueblar una habitación hermosa para el bebé, pero la paz estaba muy lejos de esa casa. Una tarde, tras lograr dejar al niño en su cuna, la madre caminó exhausta hacia su cama. Estaba completamente dispuesta a dormir unos minutos, pero justo cuando iba a cerrar los ojos, un sonido nítido le rompió el silencio en la casa. La mujer abrió los ojos de inmediato. Se quedó estática conteniendo el aliento, tratando de convencerse de que era una ilusión provocada por la extrema falta de sueño. Pasó un minuto de silencio sepulcral. Aliviada volvió a recostarse, pero justo en el momento en que su mente empezaba a flotar hacia el sueño, una risa malévola, ronca, infantil resonó en las paredes del cuarto. Asustada se incorporó de golpe y encendió la luz, escaneando cada rincón. No había nadie. Solamente su bebé, que comenzó a llorar con una desesperación incontrolable en el mismo instante que la risa terminó. La madre corrió a cargarlo, intentó alimentarlo, revisó el pañal y lo arrulló, pero nada parecía funcionar. Esta escena se repitió durante toda la semana. La falta de sueño, el llanto incesante que le taladraba los oídos y la constante ausencia del esposo por el trabajo empezaron a desgastar la cordura de la pareja. Las discusiones surgieron y el ambiente en la casa se volvió denso, pesado y casi asfixiante. Entonces llegó la noche definitiva. Era de madrugada y el esposo estaba en su segundo turno laboral. La casa estaba en completa penumbra, iluminada únicamente por el parpadeo azul del televisor de la sala y la tenue lámpara de noche de la habitación. De pronto el llanto del bebé cesó. No fue un deceso gradual, se detuvo en seco, como si hubieran cortado el sonido. Un silencio sepulcral y helado inundó el cuarto. La madre extrañada se levantó de la cama para ir a revisar a la cuna, pero al entrar al cuarto del bebé sus ojos reconocieron las sombras. Todo parecía estar en su lugar, la silla, los juguetes, la ropa colgada, excepto por una extraña silueta que se proyectaba junto a la ventana. No correspondían a ningún objeto del cuarto. Se quedó paralizada, analizando la sombra durante unos segundos que parecieron eternos, y entonces vio que la silueta se movió. El recuerdo del espectro de sus pesadillas inundó su mente. Dominada por el pánico, corrió hacia la cuna, tomó a su bebé apresuradamente entre sus brazos y giró para huir de la habitación. Pero a tan solo 1 metro de llegar a la puerta, la misma risa maldita volvió a sonar. Esta vez no venía de las esquinas ni del pasillo. La risa vibraba directamente contra su pecho. Con el corazón queriendo salirse de su pecho, la mujer bajó la mirada lentamente. Totalmente incrédula, lo que vio le destruyó la mente por completo. El rostro de su bebé parecía estarse transformando. La piel se tornó arrugada y grisácea como la de un anciano. Sus ojos se volvieron grandes, secos y completamente vacíos. El pequeño abrió la boca con una sonrisa imposible y revelando una hilera de dientes afilados, oscuros y podridos que exhalaban una hedor a descomposición, miró fijamente a la mujer y susurró con una voz ronca: «Tengo hambre». Un chillido ahogado y desgarrador escapó de la garganta de la madre y por puro instinto de terror soltó a la criatura. El ser cayó al suelo, pero no lloró. En su lugar emitió un sonido de pisadas minúsculas y rápidas que comenzaron a arrastrarse y avanzar hacia ella a una velocidad antinatural.
Cegada por el pánico de supervivencia y sintiendo que estaba atrapada en una de sus peores pesadillas, la mujer estiró la mano hacia el tocador que estaba justo hacia la puerta. Sus dedos se cerraron alrededor de un pesado y grueso frasco de perfume de cristal. No pensó, no razonó. Frente a ella no estaba su hijo, estaba la aberración que la había atormentado durante meses. En medio de la penumbra, la mujer se defendió con desesperación, descargando el pesado objeto una y otra vez en la oscuridad para mantener a la criatura alejada, mientras los gritos de la madre se mezclaban con las risas horribles y distorsionadas de esa cosa, hasta que finalmente todo quedó en un absoluto y escalofriante silencio. Unos minutos más tarde, el sonido de la puerta principal rompió la calma. El esposo había regresado a su casa. Notando el silencio inusual, caminó rápidamente hacia la habitación para ver a su familia, pero al encender la luz se topó con una escena de pesadilla. La realidad física del lugar era devastadora. En el suelo de la habitación no quedaba ningún rastro espectral, pero ante los ojos del mundo la tragedia era absoluta. En medio del cuarto, con las manos temblando y la mirada completamente perdida, la mujer solo mecía los brazos vacíos mientras repetía en su susurro monótono: «Por fin se fue, por fin se fue, por fin se fue». Su esposo quedó completamente paralizado y, perdiendo la razón en ese mismo instante, con las manos temblorosas llamó a la policía. La mujer fue declarada inimputable debido a su severo estado de psicosis y fue trasladada de inmediato a la clínica psiquiátrica donde permanece hasta el día de hoy. Pero su esposo, consumido por la culpa, el dolor y el aislamiento, la abandonó por completo. Nadie volvió a saber de él hasta una semana después, cuando la policía entró a su hogar. El hombre no había podido soportar el peso de la realidad y había decidido terminar con su propio sufrimiento. Sin embargo, antes de partir dejó una última nota sobre la mesa. Una nota que la policía confiscó, pero la enfermera que me contó esto logró leer antes de que la guardaran en el expediente de evidencias. La nota decía: «Te perdono, mi amor. Yo también la vi». El esposo también había sido visitado por la silueta después del incidente. Una última tortura que lo empujó al abismo. La enfermera me cuenta que la mujer pasa las horas sentada junto a la ventana de la clínica, mirando fijamente hacia la nada. Su estado ha empeorado drásticamente en los últimos días, pero ayer por la tarde, mientras la enfermera le dejaba sus medicamentos, la mujer le tomó la mano con fuerza. Tenía los ojos inyectados en sangre y un miedo que helaba la sangre. Se inclinó hacia su oído y le susurró: «Ha vuelto. Y me prometió que esta noche cenaremos juntos». La Ciudad de México nunca duerme, pero a las 3 de la mañana sus calles albergan silencios que nadie debería perturbar. Esta historia le ocurrió a Octavio, un joven estudiante foráneo que llegó a la capital con una mochila llena de sueños y sus bolsillos vacíos. Pero justo para pagar sus estudios consiguió el empleo que nadie quería: el turno nocturno en un mini súper de 24 horas. Una de esas tiendas muy populares que están en cada esquina. Pero sin saberlo, Octavio estaba por descubrir que el verdadero peligro nocturno no siempre viene de los vivos. Su primera noche fue una mezcla de cansancio y adrenalina, y para cumplir con el trabajo y la universidad apenas le quedaban un par de horas al día para descansar, pero el sacrificio valdría la pena. Esa noche lo acompañó Fernanda, una cajera con más experiencia encargada de capacitarlo. Mientras acomodaban mercancía, Fernanda le explicaba los protocolos de seguridad, cómo reaccionar ante clientes conflictivos, qué hacer si llegaban personas bajo los efectos del alcohol y cómo atender exclusivamente a través de la ventanilla de la puerta principal a partir de la medianoche. Mientras ella hablaba, la mirada de Octavio se desvió hacia el techo. En la esquina superior del pasillo del fondo colgaba uno de esos espejos grandes y convexos que se usan para vigilar los puntos ciegos de la tienda. El espejo distorsionaba la imagen, pero reflejaba claramente el pasillo de los refrigeradores.
Ahí, parado en medio del pasillo, había un hombre. Vestía ropa común, pero estaba completamente inmóvil mirando hacia los estantes. Octavio asumió que era un cliente rezagado que no encontraba lo que buscaba, así que siguió escuchando a Fernanda, pero cada tanto volteaba a ver el espejo. Pero el hombre no se había movido un solo milímetro. Faltaban 5 minutos para la medianoche y la hora de cerrar la puerta principal y empezar a atender por la ventanilla se acercaban. Octavio interrumpió a su compañera y le dijo: «Fer, antes de que cerremos la puerta, hay que decirle al señor del fondo que pague y que se vaya». Fernanda lo miró extrañada, giró la cabeza, barrió la tienda con la mirada y luego regresó los ojos a Octavio. «¿De qué hablas? Estamos solos desde hace media hora». «No, mira el espejo, allá atrás hay alguien», insistió Octavio apuntando hacia el pasillo. Para demostrarlo, el joven caminó hacia la zona de los refrigeradores alzando la voz con amabilidad. «Buenas noches, caballero, ya vamos a cerrar la puerta principal. Si gusta pasar a caja». Pero al dar la vuelta por el pasillo, el lugar estaba completamente desierto. El frío de los refrigeradores pareció calarle hasta los huesos. Octavio sacudió la cabeza pensando que el cansancio extremo del día le había jugado una mala pasada. Regresó a la caja y la noche transcurrió sin más novedades. El problema fue que el evento no fue una casualidad. Durante las siguientes 2 guardias la escena se repitió de manera idéntica. Octavio se descubría a sí mismo vigilando el espejo convexo, y ahí estaba siempre, esa silueta pálida, estática, observando la nada entre los anaqueles. Cada vez que iba a revisar el pasillo siempre estaba vacío y lo perturbador era que Fernanda jamás lograba verlo. Lo que empezó como una broma sobre el cansancio de Octavio comenzó a convertirse en un tema incómodo y tenso entre ambos. Entonces llegó la 4ª noche. Por una emergencia familiar de última hora, Fernanda no pudo asistir a su último turno. Octavio tuvo que hacerse cargo de la tienda completamente solo, pero el ambiente se sentía distinto. El zumbido de las luces fluorescentes parecía más fuerte y el silencio de la calle se filtraba por las rendijas de la puerta. Dieron las 2 de la mañana y Octavio estaba limpiando el mostrador cuando por mero instinto levantó la mirada hacia el espejo de seguridad. El corazón le dio un vuelco. El hombre estaba allí, pero esta vez su reflejo no miraba los estantes. Estaba mirando directamente hacia el espejo, devolviéndole la mirada a Octavio. Armado de valor y queriendo demostrarse a sí mismo que todo era una alucinación por la falta de sueño, Octavio salió de la zona de cajas, caminó con paso firme hacia el pasillo de fondo y al doblar la esquina, como ya era costumbre, el pasillo estaba completamente vacío. Octavio soltó un suspiro de alivio. Se giró para regresar y creyendo que había ganado la batalla contra su mente, justo en ese instante un sonido nítido rompió la calma de la tienda. Tras el anaquel de las frituras, junto a un lado de él, se escuchaba el crujido seco de una bolsa al ser aplastada. Octavio se quedó helado. Lentamente movió los pies y asomó su cabeza por el siguiente pasillo. Y ahí estaba, a menos de 2 metros de distancia. Era un hombre extremadamente pálido, de facciones rígidas y la mirada perdida. Solo se le alcanzaba a ver del pecho hacia arriba por encima del estante. No respiraba, no pestañeaba, solo lo miraba con una intensidad que paralizaba los músculos. Pasaron 5 segundos de un silencio sepulcral insoportable. Octavio, con la garganta seca y la voz temblorosa, apenas pudo articular unas cuantas palabras. ¿Puedo ayudarlo en algo? El hombre no respondió. Su rostro permaneció inexpresivo como una máscara de cera. Pero sus ojos se clavaron aún más en Octavio. Él sintió una opresión terrible en el pecho, un trance del que no podía escapar. El estridente timbre de su teléfono celular, que se había quedado justo sobre el mostrador de la caja, comenzó a sonar. Octavio parpadeó, saliendo de la inmovilidad, sintiéndose acorralado y dominado por el pánico, usó el teléfono como un pretexto perfecto para huir de ese pasillo. Sin quitarle la vista de encima a la figura, comenzó a retroceder lentamente hasta que llegó al mostrador. Tomó el teléfono con la mano temblorosa. En la pantalla aparecía el nombre de su gerente general. Octavio contestó de inmediato, buscando una voz humana que lo regresara a la realidad. ¿Bueno?
La respuesta del otro lado de la línea no fue un saludo. La voz de su jefe sonaba seria, autoritaria y con un tinte de urgencia que le heló la sangre. Octavio, sal de la tienda ahora mismo. Octavio se quedó paralizado. Miró hacia el fondo del local y el hombre pálido seguía asomándose por el pasillo observándolo desde lejos. ¿Qué? ¿Por qué, jefe? ¿Cómo sabe? No puedo dejar la tienda sola. Te dije que te salgas de ahí ahora mismo, no preguntes y camina hacia la calle. Casi le gritó el gerente a través del auricular. Y sin pensarlo 2 veces, Octavio abrió la puerta de seguridad y salió hacia la banqueta y cerró detrás de él. Respirando el aire frío de la madrugada con el corazón desbocado, le preguntó a su jefe por teléfono cómo sabía lo que estaba pasando. Su jefe le respondió que ya iba en camino, que se encontraba en otra sucursal cercana de la misma zona y que lo esperara afuera. 10 minutos después, los faros de un auto iluminaron la calle. El gerente bajó a toda prisa y se acercó a Octavio, quien todavía seguía temblando en la banqueta. Antes de que el joven pudiera hablar, su jefe sacó su propio teléfono y le enseñó una aplicación de monitoreo de video. Por los constantes problemas de seguridad y pérdidas que ha tenido esta sucursal, la empresa no quiso invertir en más equipo. Así que por mi cuenta instalé una cámara de seguridad que se activa con el movimiento y me manda alertas al celular. Le explicó el gerente con el rostro desencajado. Hace 15 minutos me llegó una notificación. Revisé la transmisión en vivo y te vi a ti parado en el pasillo hablando solo. Octavio frunció el ceño. ¿Hablando solo? Jefe, había un hombre allá adentro, lo vi en el espejo y luego lo tuve de frente. Eso es lo peor, Octavio. Lo interrumpió el gerente bajando la voz. En la cámara no había nadie contigo, pero en el espejo convexo que está allá arriba se alcanza a ver el reflejo de un hombre parado justo a tu lado. Casi te toca la espalda. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Octavio. El gerente guardó su teléfono y continuó con un tono sombrío. Hace un par de años un cliente perdió la vida en este mismo pasillo durante un asalto. Desde entonces abrimos la tienda por la noche nada más por la ventanilla, pero esa cosa no se ha ido. Y lo grave no es que aparezca. Lo grave es que cada empleado nuevo que llega a verlo en el turno de la noche, a los pocos días o se enferma sin explicación o sufre colapsos severos de salud debido al estrés y la energía de este lugar. Y no me puedo arriesgar a que te pase lo mismo. Aterrado por la revelación y comprendiendo que su vida valía muchísimo más que cualquier salario, Octavio no lo pensó 2 veces, le entregó las llaves al gerente y renunció en ese mismo instante. Octavio regresó a su pequeño departamento de estudiante esa misma madrugada. Dejó su trabajo y buscó asesoría para cambiar sus horarios en la universidad, prometiéndose a sí mismo que nunca volvería a pisar un comercio nocturno. Pasaron las semanas y el horror de aquella noche comenzó a transformarse en un mal recuerdo. Sin embargo, el destino de quienes miran el espejo es difícil de romper. Hace unos días Octavio regresaba tarde de la biblioteca escolar. Caminaba bajo la lluvia de la ciudad y decidió entrar a una pequeña cafetería para resguardarse del frío. El lugar estaba casi vacío y al acercarse a la barra para pedir un café levantó la mirada por pura inercia. En la esquina superior en el techo, la cafetería tenía instalado un gran espejo convexo de seguridad. Octavio miró el reflejo de la barra. Se vio a sí mismo empapado por la lluvia y justo detrás de él, con la cabeza inclinada y una palidez enferma, el hombre del mini súper lo miraba fijamente desde el reflejo. Octavio se dio la vuelta de inmediato y detrás de él no había nadie, pero cuando volvió a mirar el espejo, la silueta dio un paso hacia el frente, quedando a unos cuantos centímetros de su reflejo. Hay trabajos que te quitan el tiempo, pero hay otros que se quedan con tu alma para siempre.